determinación de dureza se hace en dos titulaciones. La primera de ellas, donde se usa una muestra de agua, se usa uno de los indicadores llamado ENT y se ajusta el pH a 10 y después se mide un gasto. Bueno, antes de pasar el video, porque muy probablemente muchos de ustedes no lo vieron, entonces me voy a ir a la diapositiva que resume lo que son las técnicas. En el video lo que explico es esto. Tenemos una titulación donde hay una bureta con EDTA, solución de concentración conocida, por eso tiene una palomita verde. El EDTA, por lo tanto, es tanto molar, 0.01 molar, 0.015, lo que sea molar. Entonces, el agente titulante es un compuesto que tiende a formar complejos, que tiende a secuestrar o quelatar metales de una manera muy eficiente. Y decimos, esa titulación se va a hacer por duplicado. Se va a hacerla dos veces, pero hay una diferencia entre la primera y la segunda titulación. En la primera decimos que el pH se ajusta a 10, eso generalmente lo hacemos con buffer de amonio, amoníaco o algo parecido, pero pudiera ser cualquier buffer que no interactuara o que no fuera interferencia. Se ajusta la muestra que está en el matraz, que es agua, con una solución buffer a pH 10, y una vez que sujetas o fijas el pH a 10, que es el pH ideal para que reaccione el EDTA con el metal, entonces agregas ese indicador. De hecho, ahí por el color ya está agregado. ¿Por qué? Porque el heliocromo negro T o NT, a la hora de combinarse al calcio o al magnesio, forma complejos y adquiere el color vino. Pues ahí ya está el ENT puesto. ¿Qué vamos a tomar en consideración para la titulación? Necesitamos saber del ENT, una vez que se agregue, me refiero a la titulación 1, debemos de saber el volumen de la muestra. Debemos de tener tantos mililitros de agua, en este caso, en el matraz. Y una vez que a esos tantos mililitros de agua, vamos a suponer 25, le ajustas el buffer a 10, le agregas el indicador, ahora empiezas a titular. Y entonces vas a tener un gasto de EDTA, lo cual lo vas a medir en la práctica. Y lo que va a pasar con el EDTA es, para esa primera volumetría, es que va a reaccionar tanto con el calcio como con el magnesio. Y entonces con eso vamos a determinar lo que llamamos dureza total. El gasto se ocupó para complejar tanto al calcio como al magnesio. Primero reacciona por la constante de formación, que es más alta con el calcio, en una relación 1:1, y después reacciona en una relación igual 1:1 con el magnesio. En la segunda titulación, que es lo que yo estoy cubriendo ahí, que es lo mismo, solución de EDTA de concentración conocida, pues es prácticamente la misma solución titulante, es decir, el EDTA, la misma concentración que usaste en la primera. Usas el mismo volumen de muestras. Si en el primero usaste 25, aquí tienes que usar exactamente el mismo volumen. Si aquí solamente, o la diferencia sería que el pH no se ajusta a 10, sino a 12, eso se hace para eliminar el magnesio. El magnesio presente en el agua, al cual le queremos determinar dureza, lo eliminamos precipitándolo. Entonces, por ahí va a haber un poquito de turbidez, blanquecina, porque el hidróxido de magnesio es blanco. Entonces subimos el pH, se forma hidróxido de magnesio, que a ese pH es insoluble, y entonces solamente nos queda calcio en solución, es decir, calcio más 2. Dice, una vez que ajustamos el pH a 12, le agregamos murexida, o en el video mencionan el ácido calconcarboxílico, o se usa uno o se usa el otro. En México usamos mucho la murexida, y en el video de España mencionan el otro indicador. Pero bueno, también la murexida con los iones forma un color vino, y después titulamos, y en el caso de la segunda titulación, bueno, medimos un gasto, pero la segunda titulación solo mide calcio. Y por lo tanto, como fue menos, o como es menos la cantidad de ion presente, porque no hay magnesio, entonces el gasto que vamos a tener es la segunda titulación también va a ser más pequeño. Si en la primera llegan a ser X cantidad de mililitros, digamos 20, como en el video, en el segundo van a ser menos, cualquier cantidad, pero menos. A menos de que no hubiese magnesio en la primera, pero siempre los tenemos acompañados. Entonces es bien común que la primera sea marcadamente mayor a la segunda, me refiero al gasto en mililitros. Bueno, eso es lo que va a ver el video. Primero es con NT a pH 10 y se titula calcio y magnesio. Y luego en la segunda titulación se ajusta a 12 con calconcarboxílico y solamente se mide el calcio. Y con eso se hace
el cálculo. Y aquí lo menciono. La manera más apropiada de escribir el complejo calcio y magnesio EDTA es esto, usando la letra Y, donde en la reacción tienes calcio más H2Y-2 y ese es el EDTA. Por lo tanto, estás viendo la formación del complejo en una proporción 1 a 1, tanto el calcio como el magnesio. Y lo que estoy remarcando, y todavía hoy lo voy a hacer con este ejercicio, es que en la primera titulación le llamamos B1, cuando usa seriocromo a pH 10, y ahí lo que titulamos son moles de calcio más moles de magnesio. Como la proporción es 1 a 1, eso van a ser moles de EDTA y lo voy a explicar. Luego, el volumen 2 con la murexida o ácido calcón carboxílico, eso se debe solamente al calcio. Ahí ya no hay magnesio. Por lo tanto, los moles de calcio van a ser igual a los moles de EDTA. Y por último, por diferencia en medición de volúmenes, si el primero fue, digamos, 20 y el segundo 15, la diferencia serían 5 mililitros. Entonces, eso es lo que hubiera gastado el magnesio si lo hubieras titulado. No lo titulas al magnesio, lo calculas por diferencia, porque lo titulas junto con el calcio y después solamente al calcio y por diferencia dices, la diferencia de gasto se debe al magnesio. ¿Sí? Sí lo titulas en la primera corrida, pero junto con el calcio, pero no lo titulas solo. Al que titula solo con murexida, lo estamos viendo arriba, es solamente al calcio. Entonces, esa diferencia es porque en la segunda titulación quitaste magnesio y por lo tanto ya no consumiste más volumen. Bueno, eso voy a tratar de ilustrarlo con el ejemplo. En el problema que estamos viendo ahí, muestran todo el procedimiento. No voy a poner el video, solamente me voy a ir pausando de tal manera que en el procedimiento les dicen, tomas tantos mililitros de agua, y ahí les indiqué en el video, en la narrativa, en la explicación del video dice, se toman 10 mililitros de agua. Y después se ajusta el pH 10. Se le agrega el heliocromo, que es lo que están haciendo ahí, y después se lleva a cabo la titulación. Y ahí se está titulando, donde el viraje va de un color vino a un color azul. Ambas corridas, independientemente del indicador que usan, el viraje o el vire de colores de rojo vino a azul. Y estamos viendo al fondo, que de hecho lo menciono en el video, la concentración del titulante, es EDTA 0.01 molar. Y decimos, usas 10 mililitros de agua, usas EDTA 0.01 molar, y una vez que esto cambia a azul, entonces se toma el valor, que es lo que estamos viendo en el video. Ahí se observa el viraje al azul. Seguidamente anotaremos el volumen consumido, sea V1. Y ahí dice, en la primera titulación donde se usó heliocromo a pH 10 se usaron 20 mililitros del EDTA 0.01 molar. Se hace la segunda titulación, con otros 10 mililitros de agua, se usa el mismo titulante. Esta vez se usó ácido calcón carboxílico, el segundo indicador, y ya se cambió el color y por lo tanto se toma la lectura de gasto. Y se anota igualmente el volumen gastado, que denominaremos V2. Y dice, la segunda titulación se gastaron 12. Y lo que les decía era, en la primera titulación se gastan siempre más que en la segunda, porque la primera el EDTA compleja tanto a calcio como a magnesio, mientras que en la segunda el B2 solamente el EDTA reacciona con el calcio, por lo tanto el gasto es menor. Bueno, eso que está ahí planteado como un ejercicio, eso es lo que estoy intentando hacer ahorita en el PowerPoint. Bueno, estamos mencionando la dureza total, pero también se dice, la dureza la podemos representar por partes o parcial. Y una parte de la dureza se debe al calcio y la otra parte de la dureza se debe al magnesio. Y la suma de las durezas nos debe dar la dureza total. Ahora, las durezas son sumativas, o sea, las podemos sumar cuando las expresamos como partes por millón de carbonato de calcio.
porque también la podemos expresar como partes por millón de calcio o parte por millón de magnesio. Aquí es expresarlas como partes por millón de carbonato de calcio, que en la clasificación de aguas por dureza decimos, la base es esta unidad, partes por millón de carbonato de calcio. Y me dijeron, ok, ya medimos calcio y magnesio, lo cuantificamos y son 300 partes por millón. Y entonces dice, ahora desglosa cómo es la dureza debida al calcio y cómo es la dureza debida al magnesio. Entonces les decía, es sumativa, a lo que me refiero es que si tú determinas la dureza parcial de calcio, va a ser cualquier valor, lo que les dé, generalmente mayor. Y vamos a suponer que fuera 220. Bueno, entonces la dureza del magnesio va a ser lo que falta para 300. Es decir, la dureza va a ser 80 partes por millón. Y la lógica es muy sencilla, porque cuando se calcula la dureza total, en este caso se calcularía con los 20 mililitros. Me refiero al video. En la primera titulación se usaron 20 mililitros, con eso se calcula la dureza total. Y dice, la dureza del calcio en la segunda titulación es el gasto B2, que fueron 12, pues se calcula la dureza con los 12 mililitros. Y después decimos, ¿con qué se calcula la dureza parcial? Con la diferencia de volúmenes. La diferencia de volúmenes fue 20 menos 12, 8. Pues con esos 8 mililitros ahora se calcula la dureza parcial del magnesio. Esa es una manera de hacerlo, calculando en base al volumen. La otra es directamente restando. Si ya tienes dureza total y dureza parcial, la restas y esa es la dureza parcial de magnesio. Bueno, entonces es importante que entiendan que estamos hablando de eso. Hay que saber para la dureza total que tenemos un volumen, en el caso de la muestra, 0.01 litro o 10 mililitros, y tenemos un gasto del titulante de concentración conocida, en el caso del EDTA 0.01 molar, y el gasto es precisamente el de interés. Cuando tú titulas, abres llave, cambias el color del indicador ENT de color vino a color azul, cierras la llave en el viraje, punto final, y ese gasto son mililitros de EDTA. Entonces, los moles de ambos cationes bivalentes corresponden a los moles de ETA, expresados ambos como moles de carbonato de calcio, en una proporción 1 a 1, nos queda moles de carbonato igual a moles de ETA, y simplemente expresamos moles como molaridad litro de ambos, despejamos el que nos interesa, la dureza tiene que ver con carbonato, entonces despejamos molaridad, sustituimos los valores, 0.01 molar por 0.02 litros o 20 mililitros de gasto, entre mililitros de muestra, 0.01. Y eso nos da una molaridad del carbonato de 0.02, pero convertido a partes por millón, multiplicamos por 100 y por 1000, y eso nos da 2000. Entonces, de esa manera tenemos el primer dato, dureza total expresada como carbonato de calcio. Entonces, para la dureza parcial de calcio, titulamos con Nurexida pH 12 para eliminar el magnesio. El gasto en el ejemplo fueron 12 mililitros, por lo tanto, no hay magnesio, los moles de calcio son igual a los moles de ETA, expresados como carbonato de calcio. Expresamos moles como molaridad por litro, para esto nos interesa carbonato de calcio. Despejamos molaridad, sustituimos los valores de la titulación y eso nos deja una molaridad de 0.012 molar, que convertidos a partes por millón es molaridad por peso molecular por 1000, y nos dice que la dureza parcial de calcio es igual a 1200 partes por millón. Bueno, al principio usé una diapositiva, pero les decía, esto es hipotético. Pero ahora le voy a dar sentido. Dice, si la dureza parcial, al ejemplo que estamos analizando, es 2000, y si la dureza total es 2000, y la dureza parcial de calcio es 1200, entonces simplemente por diferencia, pues restando una a la otra, decimos, la dureza parcial del magnesio es 800. ¿Sí? Entonces así sería el análisis. La manera más fácil de calcularlo es restando, siempre y cuando esté expresada como partes por millón de carbonato de calcio. La dureza parcial del magnesio es calculada a partir de la diferencia de gastos, 8 mililitros. Expresamos moles de magnesio igual a moles de ETA, expresados como carbonato de calcio, y lo que hacemos es, una vez despejada la molaridad de carbonato, sustituimos esos 8 mililitros. De tal manera que al sustituir nos da una molaridad para carbonato 0.008 y una vez convertida a partes por millón 0.008 por, en este caso, peso molecular de carbonato 100 por 1000, me da un total de 800 partes por millón.
Entonces, ese es el cálculo que se relaciona con la dureza y lo desglosamos de esa manera.